¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Esta semana fuimos testigos de un debate que se generó a raíz de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum decidió no invitar a Felipe VI a su toma de protesta. Esto por considerar que había sido sumamente grosero ante una carta que le había enviado hace ya tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitándole que la corona española se disculpara con las comunidades originarias tras la invasión de esta nación a la zona que ahora habita nuestro país. Los españoles, particularmente el gobierno español con Pedro Sánchez a la cabeza, consideraron inadmisible esta postura por parte del gobierno mexicano, inaceptable fue el término que dieron, porque dicen que el señor Felipe VI es su jefe de Estado y por lo tanto el que representa protocolariamente a España. Pero ¿qué hay más atrás de todo esto? ¿Qué se puede entender de toda esta discusión alrededor de la figura de Felipe VI? Voy a saludar, por supuesto, a mi querido y admirado Cristian Nader, quien nos acompaña este día en la comunidad. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Jesús? Un placer estar contigo. No, hombre, como siempre honrado, querido amigo, que estés con nosotros y nos ayudes a entender cuál es la visión que tú tienes de toda esta discusión que se generó esta semana, Cristian. Pues yo creo que la visión que yo tengo la comparto con todas las personas que no viven en el siglo XIII, supongo, del 13 al 16. De hecho, sumaría otro hecho, otro proceso que ocurrió, si no me equivoco, fue durante la conmemoración de los 200 años de la independencia colombiana, Mm. en que fue invitado, creo que fue ese evento. Fue invitado Felipe VI a Bogotá, ahí al Palacio de Nariño, y bueno, se hizo todos los actos protocolarios y se tenía guardada la espada del Libertador, de Simón Bolívar, y entre todo el público, es una imagen muy icónica además, ¿no? Entre todo el público fue el único que no se levantó. Incluso sujetos que han sido criticados por ser agentes de las potencias occidentales lo hicieron, ¿no? Pero este sujeto se quedó sentado. Y creo que lo que revela, porque por supuesto están los comunicados del gobierno español, del Partido Socialista Obrero Español, que vaya, comanda el gobierno, pero además están las narrativas que han salido a la luz de prejuicios, de racismo, de supremacismo, etcétera, etcétera, desde España, pero también de pequeños grupos aquí en suelo mexicano, ¿no? Una visión totalmente, pues sí, o sea, anacrónica, obviamente, ¿no? Antagónica también a los intereses de este país y de muchos otros, ¿no? Porque esos comunicados que constantemente da del gobierno de España, ellos se siguen sintiendo en una situación de poder y de alguna u otra manera siguen pensando que este es un virreinato novohispano. Y en el caso de Colombia o de Venezuela, de Nueva Granada, la capitanía de Venezuela, entonces hay una incapacidad de comprender la actualidad a nivel planetario, que ese es un problema también profundo de España, y no nada más de España, porque también hay otros países, muchos de ellos ni siquiera son monarquías o monarquías constitucionales, que siguen, vaya, se siguen colocando con una posición pues, tal cual, de colonia y de vasallaje hacia los otros pueblos. El caso de Francia, por ejemplo, en el norte de África, pese a que los franceses acaban con la facción de la dinastía borbónica a finales del siglo XVIII, pues Macron se sigue comportando como el prócer del colonialismo en suelo africano, los belgas también, los alemanes incluso, ¿no? Recuerdo hace unos meses cuando fueron a dictar casi casi órdenes a Namibia, ex colonia alemana al suroeste de África. Y vaya, o sea, hay una incompatibilidad de Europa, porque hay que entender también que el crecimiento de Europa en los últimos 500 años se dio a través del extractivismo, la opresión y obviamente atrocidades coloniales, ¿no? Y lo que podemos detectar en estos comunicados que ha dado el gobierno español, pero también en lo extraoficial, también en las redes sociales, es una visión totalmente antagónica e irreal. Ellos están insertados en que hay una leyenda negra en contra del imperio español y que casi casi vinieron a civilizar Mesoamérica derrotando a los mexicas. Obviamente cuando sacas a la luz que después de ir contra los mexicas fueron en contra de sus grandes enemigos los purépechas o contra pueblos que no tenían absolutamente nada que ver en la lógica de control del altiplano o del sur de México, por ejemplo en Aridoamérica o Cisamérica, que exterminaron a pueblos en la Gran Chichimeca, en lo que actualmente es la península de Baja California, etcétera. Ahí no saben qué decir porque también hay una ignorancia muy profunda a partir de lo profano en España, pero también de la historiografía oficial española. Ese punto te lo quería comentar. Uno de los argumentos que utilizan, incluso estaba viendo el otro día a un historiador en la televisión pública española, que ya de antemano sabes que va sesgado desde que sale con su playera de arriba Hernán Cortés, ¿no? Pero
Ajá. El argumento que ellos utilizan es, no era México. Y como no era Ujú, México, no tenemos por qué pedirle perdón a México. ujú. ¿Qué razonamiento podemos entender a partir de ahí, con esa manipulación que bien señalas o esa ignorancia que bien señalas de mucho del comportamiento de un personaje incluso al que varios historiadores quieren convertir en héroe, como es Hernán Cortés? Digo, aquí mismo hay un personaje, un historiador de apellido Zunzanegui, si no mal recuerdo, que de plano dice que Hernán Cortés es una especie de padre de la patria, ¿no? Bueno, hay que entender que cuando llegan personajes como Hernán Cortés en el contexto mesoamericano o, no sé, a Pizarro en el contexto andino, etcétera, etcétera, son sujetos que ya tenían una carga de supremacista muy profunda por los hechos recientes que habían ocurrido en la península ibérica, ¿no? La expulsión de los musulmanes, la expulsión de los judíos, procesos de persecución ante cualquier personaje que no se ajustara a la norma dominante a finales del siglo XV y del siglo XVI. Son sujetos que traen esta idea de hidalguía también, el hidalgo, esta idea caballeresca de que quieren conquistar tierras y quieren ganar tesoros y reclamar la gloria para Castilla y Aragón y más tarde de España. Ese pensamiento es el que llega justamente a suelo americano hace poco más de 500 años. Además de esto, también, por ejemplo, el concepto de a partir de la religión, ¿no? La religión verdadera, acabar con la idolatría. Y es interesante porque Hernán Cortés cuando llega, y eso se repite en otras experiencias en todo el continente, en el Caribe, por ejemplo, en el Caribe es muy emblemático. O sea, casi acabaron con la totalidad de la población originaria del Caribe, taínos y caribes, etcétera, más o menos el 90%. No, ahí no ocurrió un proceso de mestizaje, porque llegan el proceso de la encomienda, la explotación, además de las enfermedades, las atrocidades, y ahí barrieron el Caribe, pero posteriormente cuando ya llegan a la América continental, ahí inicia un proceso brutal que, por ejemplo, lo que actualmente es suelo mexicano, las primeras víctimas no son los mexicas, las primeras víctimas son los mayas en la costa del Golfo, por ejemplo, en Tabasco, en los pantanos de Centla, etcétera, etcétera. Más adelante van en contra de los mexicas. Pero bueno, entonces ahí se rompe la lógica porque dicen, vencimos a los mexicas, arrasamos con Tenochtitlan, 200,000 muertos, ya, liberamos a aquellas nuevas tierras del canibalismo, porque siempre van con la bandera del canibalismo, ¿no? Que ni siquiera entienden cómo funcionaba todo eso. Y después, inmediatamente pasan a la costa del Pacífico y comienza un proceso en contra, por ejemplo, de los purépechas, el imperio purépecha, que era el gran enemigo de los mexicas en el altiplano, y también los arrasan. Y así paulatinamente van en contra de distintas realidades, identidades muy diversas que no tenían nada que ver con los mexicas, pueblos sedentarios, pueblos nómadas, pueblos que practicaban el canibalismo, pueblos que no lo hacían. Canibalismo además muy raro que ocurriera, ¿no? Porque si hubieran ejercido el canibalismo constantemente, no habría población en el Claro. altiplano mexicano. Era un proceso también de guerra y de captura y rituales muy, muy distintos, ¿no? Y luego contra los mayas, por ejemplo, los Alvarado, que van en contra de toda la población maya en la península de Yucatán y experiencias que se repiten en todo el continente, ¿no? Entonces también hay que entender que este sujeto que mencionas que salió con la playera de Hernán Cortés, que a veces los evito ver yo porque llega un punto en que no puedo tolerar tanta imbecilidad, o sea, me cuesta mucho trabajo, me enerva, ¿no? Y Sí, más en claro. estos momentos que, además de eso, hay otros procesos también insertados en el colonialismo y el supremacismo, por ejemplo, con el sionismo, lo que está haciendo Ujú. y es muy parecida a la narrativa, de hecho, si la analizamos, ¿no? Siempre, a partir del sionismo, todos los pueblos árabes son subdesarrollados, son terroristas, y vaya, lo mismo desde Europa lo emiten en contra de América. Somos subdesarrollados, que por cierto, la economía mexicana ha rebasado por mucho a la economía española, además de otras cosas. Desarrollados, somos salvajes, nos civilizaron, etcétera. Entonces, es una narrativa eurocéntrica, supremacista, que ocurra lo que ocurra, jamás se la van a quitar, porque a fin de cuentas su historia está forjada a través de eso. Previamente, pues eran pequeños reinos pues, que no tenían tanta gloria, y es justamente por una coincidencia de un viaje exploratorio hacia el otro lado del Atlántico que comienza este proceso de gloria de acuerdo a la lógica española. Lo que también, no sé si lo han notado, es que están enfurecidos Ujú. profundamente porque automáticamente en 1821, cuando cae el imperio colonial español en suelo, por lo menos lo que actualmente es México, en ese momento México vive bajo el yugo, por ejemplo, del imperio inmediato al norte, ¿no? El imperialismo estadounidense. Entonces, cuando tú les dices que la corona española o incluso la iglesia
debe de pedir disculpas por todas las atrocidades cometidas durante 300 años de colonialismo en suelo mexicano, automáticamente te dicen, no, pero ¿por qué no les dicen exactamente lo mismo a los estadounidenses? Bueno, es que se los han hecho, pero dado que es la potencia dominante en este momento, estamos imposibilitados por tomar cualquier acción para ir en contra de las atrocidades cometidas por Estados Unidos en México o por Canadá en los últimos 200 años. Cuando les dices que, vaya, se robaron el metal áureo, el oro, o se robaron la plata de México, dice, ¿por qué no les dicen exactamente lo mismo a los canadienses o a los estadounidenses? Vaya, jamás niegan los robos, jamás niegan las atrocidades, jamás niegan los crímenes. Lo que no soportan es que los señales como justo lo que eran, como salvajes que llegaron del otro lado del Atlántico a través de un proceso de extracción. No llegaron a civilizar, llegaron a robar y a engrandecer la monarquía hispánica, que ni siquiera era la misma dinastía. Es muy interesante eso, ¿no? Los Borbones llegan llegan al poder en la península ibérica hasta el siglo XVIII. Previamente, los 200 años anteriores, eran los Austrias, los Habsburgo. Es muy interesante, ¿no? Incluso se defienden entre las mismas casas reales, ¿no? Pero más allá de esto, yo sí veo una división importante en la visión, en visiones del mundo totalmente distintas. Hay que entender también, México responde a la realidad del sur global, de 300 años de opresión española y posteriormente 200 años de Estados Unidos, además de las plutocracias y las élites internas. Mientras tanto, en España, en Eurooccidente principalmente, o en Estados Unidos, en Canadá, en todos los estados eurodescendientes que fundaron estos personajes, en Australia, Nueva Zelanda, etcétera, es una visión diametralmente distinta a la realidad contemporánea y moderna. Eso es lo más importante, ¿no? Ellos viven en otro planeta, tal cual. Ese punto que señalas, esas diferencias de opinión que se dan en este momento, porque incluso uno esperaría tal vez una mayor, si no comprensión, si un comportamiento diferente de un partido que se dice socialista, que se dice Ah, contrario en un principio a las monarquías y demás, ¿no? bueno, pues ese mismo PSOE y otros personajes dentro de ese partido estaban bombardeando Yugoslavia y Serbia, eh, y bueno, además de todas las atrocidades que han, bueno, aprobado y apoyado a través del tiempo, ¿no? No, yo creo que automáticamente cuando el franquismo, por lo menos oficialmente, deja de estar en la cúpula española, el papel que tenía previa durante todas las décadas de Franco lo van a tener los dos partidos que dominan la política española. Bueno, podremos agregar otros, ¿no? Pero principalmente el PSOE y el Partido Popular, y ahora sus satélites que han salido que aún son más extremistas que los otros. Vox, por ejemplo, ¿no? Que Vox realmente, bueno, recordemos este sujeto, el líder de Vox que hace cosplay de Hernán Cortés, o sea, se Ujú. pone literalmente el casco de Hernán Cortés y bueno, ya saben, escribiendo México con J, toda esta narrativa también totalmente delirante y que responde también más allá de el poco nivel educativo al otro lado del Atlántico, sí responde una visión totalmente caduca y totalmente decrépita que es en extremo peligrosa, porque hay que entender también que estas naciones, no solo España, sino también Francia, Bélgica, Países Bajos, el Imperio Británico, todos son satélites del imperialismo estadounidense. Ese imperialismo que tanto repudian el estadounidense, todos estos países son satélites ahora de ese imperialismo, ¿no? Pertenecen a la OTAN y por supuesto hay que entender que la OTAN aglomera a todos los ex imperios coloniales aglomerados en torno a un gran imperio que en este momento es la mayor superpotencia agresora a nivel mundial, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, que a veces estas decisiones pueden trascender de lo cultural o lo anecdótico incluso a decisiones económicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin mencionar que México tiene las de ganar, porque a fin de cuentas México es el país con las materias primas, México es el país con todas las oportunidades y México también, hablando de oportunidades para los ibéricos, históricamente en el siglo XX por lo menos, ha sido un hogar de refugio para cientos de miles de españoles, muchos de ellos votantes del Partido Socialista Obrero Español y muchos de ellos con doble nacionalidad. Ahorita que mencionabas este tema de la ortografía, el uso de la J, te lo pregunto a ti como experto, ¿tiene una intencionalidad netamente de que de sobajar a México, de no darle el respeto a México al ser que se escribe con X, más allá de cuestiones ortográficas, así viene la Constitución como tal? Uh -huh. ¿Cuál es la finalidad que se busca cuando cambias la ortografía de esa manera? Pues darle trascendencia al hispanocentrismo, alejar el concepto de México Tenochtitlan o México Tlatelolco. O sea, que vaya, pronunciarlo de acuerdo a cómo lo pronuncian los españoles, tal cual. O sea, distanciarse del verdadero origen de México Tenochtitlan como parte de la familia utoazteca, de los náhuatl, del pueblo náhuatl, y darle un carácter pues plenamente
ibérico, tal cual. Nosotros incluso debemos de pronunciar el nombre de su país mejor que ustedes, ¿no? Ustedes ni siquiera saben hablar, hablan con nahuatlismos, hablan con mayismos, nosotros no, nosotros hablamos una lengua pura como el castellano, el ibérico, ¿no? Entonces, bueno, sin mencionar que el castellano también es la evolución de otra lengua, que fue el latín. Las lenguas romance todas provienen del latín, y lo mismo que el español que se habla aquí en México, que se habla en Argentina, que se habla en el Perú, en Bolivia, son evoluciones de la misma lengua, y es la gran diversidad de una lengua. Las lenguas son vivas también, no se pueden quedar eh, incrustadas en un periodo, ¿no? Las lenguas van cambiando, al igual que la historia va cambiando. En el caso, bueno, casi en todos los países, ¿no? Porque en España pues siguen teniendo una monarquía y vaya, y es interesante, ¿no? Porque siempre dicen, nosotros somos parte de ese primer mundo, parte de la vanguardia civilizatoria. Sin embargo, seguimos teniendo un monarca que nadie eligió. Y es interesante porque también en este ultranacionalismo que profesan desde España, es una monarquía, pero ni siquiera es española, es una monarquía de una familia que es, bueno, de una casa real que surge en el contexto francés, con una monarca, con un monarca que fue rey de Grecia. De ahí proviene toda esta estirpe que gobierna España y que realmente es una clase parasitaria incompatible con la realidad actual de, pues, a nivel global, ¿no? De Europa no lo sé, pero también creo que es una sintomatología importante para lo que está ocurriendo en suelo europeo. Europa vive una crisis muy profunda, una crisis principalmente económica y política que responde mucho a la subordinación que han tenido con Estados Unidos. También hay que entender que Europa como tal no tiene recursos, Europa no tiene ninguna materia prima, exceptuando algunos países que pueden tener reservas energéticas, llámese Noruega, en su propio territorio, en aguas territoriales. Pues España no tiene absolutamente nada, Francia tampoco tiene absolutamente nada. Su éxito, entre comillas, lo repito, en el último medio milenio se ha debido justamente al extractivismo, a la invasión, al expolio, incluso al aplastamiento de realidades, o sea, la esclavitud de los pueblos. Después de que acabaron, por ejemplo, con los pueblos taínos en el Caribe, viene el proceso de esclavitud de los pueblos africanos de la costa oeste de África para explotarlos en América para producir algodón, tabaco, caña, ron, etcétera. Y no nada más es una realidad que estaba haciendo España, también otras potencias lo hacían, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia y a la postre también estados independientes como Estados Unidos. En México la esclavitud se abolió mucho antes que en Estados Unidos. México tuvo un presidente afrodescendiente mucho antes que Estados Unidos, vaya, casi 200 años que antes de Barack Hussein Obama. Pregúntele a Vicente Guerrero, que era mestizo, afrodescendiente, pero también descendiente de pueblos indígenas. Entonces, ahí podemos ver las dos realidades, cómo se van conjugando, ¿no? España está incrustado en una decrepitud, es una especie de reliquia de hace 300 años, mientras que México es un país que obviamente tenemos que lidiar con todo el imperio hacia el norte, pero que va cambiando y se va transformando y se va adaptando a un mundo en constante cambio, obviamente en cambios a veces extremadamente agresivos en contra de los pueblos y en contra del pueblo mexicano, y tener que soportar a estos sujetos con su reyesuelo, que se sienten ofendidos porque no se le invitó a los actos protocolarios de una toma de protesta de una república moderna contemporánea. Bueno, llega a la ridiculez absoluta, ¿no? ¿Hacia dónde va esta monarquía? Como bien lo señalas, está el caso de Felipe, está el caso de este Carlos, está el caso de la gente también de Bélgica, en fin. ¿Van hacia la extinción como tal o seguirán ahí con esta petulancia de repente de estas naciones de decir, tenemos un rey, tenemos una reina? No, y agregaría otros también, ¿no? Más allá del contexto europeo, por ejemplo, en suelo tailandés, en suelo Mm. japonés, en Arabia Saudí. En Arabia Saudí ahí sí el rol monárquico, porque ahí es una monarquía absolutista, a diferencia de lo que ocurre en España, que aunque la gente no lo cree, es una monarquía constitucional. Pero el caso saudí es brutal porque es un país donde el monarca o el príncipe heredero, en este caso Mohammed bin Salman, sigue teniendo el poder absoluto y poder absoluto de hacer atrocidades en contra de los yemeníes o vincularse con el sionismo, etcétera, ¿no? Creo que en el caso de los europeos, creo que lo podemos ver también en los sondeos. Siempre constantemente están haciendo sondeos, por lo menos en suelo británico. ¿Qué opina la gente? ¿Qué es relevante la monarquía? Y sorprendentemente, por lo menos en el caso británico, en el caso inglés, no me voy a referir a todo Gran Bretaña, porque Escocia hay una buena parte de la población que no quiere pertenecer al Imperio Británico, pero por lo menos en Inglaterra, un porcentaje importante sigue diciendo que sí, que es algo simbólico de suelo inglés. Bueno, ya si le preguntas obviamente a los galeses o en Cornwall o en Escocia o en Irlanda, al otro lado, te van a decir otra cosa, ¿no? No sé en España, yo creo que en España las cosas están muy parecidas. Yo veo a la población que
pues lo ven como un adorno prácticamente, ¿no? A veces un adorno muy incómodo, un atavío muy extraño, porque siempre están ufanando de que son una potencia, que son la modernidad absoluta, que quieren reconstruir la iberósfera, Mm. vincularse con América Latina, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tienen estas instituciones totalmente caducas y decrépitas que además los exprimen, porque estos sujetos tienen un estilo de vida francamente obsceno frente a una población cada vez más empobrecida en suelo ibérico, en suelo español, una clase trabajadora que cada vez muestra más eh, sus problemas justamente por no tener acceso a, pues, a lo más básico a nivel social, ¿no? Algo que no está ocurriendo en México, todo lo contrario. México, el nivel de vida de la población muy tímidamente, pero va avanzando en España, ¿no? En España están en un agujero. Y eso se replica también en otros contextos europeos y países que ni siquiera tienen monarquía. El caso francés es muy evidente, el caso alemán también lo es. Vaya, viven crisis energéticas, incluso en los inviernos. Vaya, crisis energéticas donde recurren al carbón o la madera para calentarse, con reyesuelos en Europa. O sea, en Europa sí es como un collage de la Baja Edad Media, ¿no? Mientras tanto, pase lo que pase en América Latina y en otros contextos del sur global, pues las cosas siguen moviéndose a la par de los tiempos, ¿no? Para bien o para mal, se sigue resistiendo frente, pues, a la sede de los imperios actuales, pero también a los que se siguen pensando que son impotencias, aunque son decrépitas, ¿no? Y muy interesante el caso español, lo repito, es muy interesante porque constantemente dicen que no soportan a los angloparlantes, ¿no? Principalmente a Gran Bretaña y posteriormente a Estados Unidos. A Gran Bretaña porque les quitó todo su poderío a finales del siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII España no es una superpotencia que era 2 siglos antes. Las grandes potencias en ese momento son Gran Bretaña, Francia y en menor grado Países Bajos. Pero posteriormente llega el caso del imperialismo estadounidense. Estados Unidos le arrebata sus últimas colonias a España en el Caribe y Filipinas. Eso para ellos fue imperdonable. A través de un proceso de bandera falsa, el ataque del USS Maine en la bahía de La Habana, que provoca la guerra hispano-estadounidense y los humillan profundamente, ¿no? Y de hecho todavía no lo pueden perdonar las atrocidades cometidas por los británicos en contra de España y por Estados Unidos. Y de hecho ellos acusan de que ellos son los quienes han generado la leyenda negra. Pero lo mismo en Gran Bretaña, acusan a España de que han generado una leyenda negra en contra de Gran Bretaña. Lo mismo ocurre con Francia, etcétera, etcétera. Entonces, esas potencias siguen en un entramado de la guerra de los 100 años, de la guerra de los 30 años, etcétera. Entonces, mientras tanto nosotros, para bien o para mal, pues seguimos tratando de lidiar las cosas del día a día frente a estos actos, más allá de bochornosos, ridículos por parte de la monarquía española y del gobierno español, del reino de España. Mi querido Christian Nader, de verdad, siempre es un honor platicar contigo y aprender de ti, oye. No, no, gracias por invitarme, aunque sea para, digo, nos puede parecer ridículo, pero Sí. obviamente estoy seguro que del otro lado, desde las Cortes a ultramar, lo van a llevar un ámbito todavía más problemático. Estoy seguro que esto va a escalar poco a poco.